hay una evidencia científica que respalda la afectación que está teniendo el uso de redes sociales en cerebros inmaduros, en los niños y en adolescentes. Bueno, ¿no? Si yo ya estoy empezando a tener ciertos indicios de algún síntoma de malestar emocional, que ya sea ansiedad, ya sea irritabilidad, ya sea insomnio, pues ya sea un descontento con mi imagen corporal y empezar a ser un poco más restrictiva con la comida o tener pensamientos negativos, pues creo que las redes sociales pueden amplificar estos síntomas, ¿no? ¿Y qué crees que es peor, el tiempo de pantalla o lo que pasa dentro de ella? O el contenido al final al que tienen acceso. Mi opinión es que desde una pura perspectiva de prevención de salud pública debería de hacerse y no tiene nada que ver con privación de libertades ni hipercontrol, como no lo tiene que ver el que no se venda legalmente alcohol a los menores de 18 años, no puedan consumir no puedan comprar legalmente tabaco. Luego echa la ley, echa la trampa, ¿no? Las tecnológicas tienen que asumir cierta responsabilidad y me imagino que si se pasa por legislar esto de una manera seria, pues el control tendrá que ser más que checa aquí soy mayor de 10 años. En consulta, relacionados con un tema de abuso de redes sociales, ¿qué casos te puedes estar encontrando? Bueno, lo vi en Instagram, en TikTok o me lo ha dicho una amiga y esa amiga probablemente también lo había visto en Instagram, en TikTok, en redes, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos antes también del algoritmo, que no filtra ese tipo de cosas, no filtra el contenido que le da a una niña de 15 años y cómo eso va a afectar en esa niña y en ese cerebro que está por formar completamente, ¿no? Hoy estamos con María Suárez Valdomir, psiquiatra en el Hospital Público de Ferrol y en la Clínica Nogevi. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí con nosotros. Vale. Hoy vamos a hablar del impacto de las redes sociales en la salud mental, en concreto en los adolescentes, que además es un tema pues, que está en boca de todos, porque justo ha salido Pedro Sánchez con la propuesta de pasar la prohibición desde los 14 a los 16 años. Y bueno, pues me gustaría empezar por esta pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿Que esto va a caer en saco roto o que va para adelante esta propuesta, María? Pues yo creo que dio un poco de sorpresa a lo mejor, ¿no? Lo que dijo el otro día el presidente, que no creo que en España no se había hablado antes de esto, pero yo creo que sí que son propuestas que van a salir adelante, que se va a legislar para tener más restricciones en el uso de las redes sociales para menores, porque además ya tenemos ejemplos de otros países que lo están haciendo, como Australia, Francia, que es nuestro vecino y que acaba también de lanzar una medida similar. Gran Bretaña también está legislando de una manera más restrictiva el uso de redes sociales en menores de 16 años. Y yo creo que probablemente saldrá adelante. No sé si en un futuro muy inmediato, pero bueno, que al menos ya se está empezando a pensar sobre ello y ya se está empezando a plantear. ¿Y por qué de repente Europa es tan dura con las redes sociales? ¿Qué ha cambiado? Pues yo creo que antes el planteamiento era cómo nos preguntábamos cómo iba a afectar el hecho de que las nuevas generaciones vayan a crecer, ¿no? Pues tan expuestos a las redes sociales. Pero ahora lo que ya nos estamos planteando es qué hacer con esa exposición que han tenido, porque ya se están viviendo las consecuencias. Entonces yo creo que ya no es una opinión personal que alguien puede decir, bueno, pues en mi opinión yo creo que no. O sea, hay una evidencia científica que respalda la afectación que está teniendo el uso de redes sociales en cerebros inmaduros, en los niños y en adolescentes, bueno, ¿no? Y eso sumado a que quizás inicialmente las redes sociales prometían un compromiso que finalmente no han tenido, ¿no? Con esa responsabilidad de uso de cara pues a este sector más vulnerable, que son los menores. Y eso finalmente no se ha dado pues porque los algoritmos en realidad no distinguen lo que está siendo perjudicial para ti o nocivo. Ellos te siguen dando lo que tú estás consumiendo. Entonces, si tú
si eso te está siendo beneficioso o perjudicial, es algo que ellos no entran a valorar, claro. Y se está viendo que es algo que está afectando. ¿Tú crees que de verdad afectan tanto a la salud mental? Bueno, yo creo que afectan, que no son quizás una causa directa, pero son un factor de riesgo, sobre todo pues, en gente que tenga una vulnerabilidad más elevada, ya no solo por la propia edad, ¿no? Dentro de los adolescentes también hay gente, los hay que tienen una mayor vulnerabilidad que otros, pues dependiendo del contexto social, familiar, bueno, X cosas, ¿no? Y creo bueno, lo que estaba diciendo un poco, ¿no? Que sirven como factor de riesgo y también como amplificación de un síntoma, ¿no? Si yo ya estoy empezando a tener ciertos indicios de algún síntoma de malestar emocional, que ya sea ansiedad, ya sea irritabilidad, ya sea insomnio, pues ya sea un descontento con mi imagen corporal y empezar a ser un poco más restrictiva con la comida o tener pensamientos negativos, pues creo que las redes sociales pueden amplificar estos síntomas. A lo mejor yo hago una búsqueda en un momento concreto sobre esto y el algoritmo la detecta y me empieza a mandar más información, ¿no? Y creo que sí que puede ser Incrementar, ¿no? efectivamente malestar y que puede resultar perjudicial. Al final hay una exposición brutal, ¿no? A miles de vidas y por lo general, bueno, y a miles de cuerpos, ¿no? Y en general, pues puede incrementar esta comparación constante del malestar que tienes, pues con respecto a tu propia vida, a tu propio cuerpo. Entonces, sí, creo que sin duda es un factor de riesgo, aunque no podemos establecer una clara relación de causa-efecto. ¿Y qué crees que es peor? ¿El tiempo de pantalla o qué pasa dentro de ella? ¿O el contenido al final al que tienen acceso? Pues creo que, bueno, la evidencia dice que el tiempo de pantalla por sí solo, que Ya no, lo dice demasiado. no, efectivamente, lo que puede alarmar, ¿no? Eso es pues, otra vez un factor de riesgo. Quiero decir, cuanto más tiempo estés expuesto a las redes sociales, Puede afectar quizá a otros temas de la salud que no son... también, bueno, el insomnio y la atención sí que se pueden ver Bueno, la afectados atención. directamente, efectivamente, por el tipo de uso, ¿no? Pero también es importante el contenido que consumas en ese tiempo, ¿no? Y la manera en la que te afecta, porque no a todos nos afecta de la misma manera, pero el contenido es muy importante. Y claro, aquí se habla también pues de los efectos que, bueno, el bullying que puedes recibir por redes sociales, situaciones de acoso sexual ya no entre iguales, sino también de adultos a menores, bueno, el consumo de noticias falsas también, ¿no? Y esa mala información que recibes y al final en un momento de tu vida en el que estás creando tu propia identidad, a lo mejor la haces en base a noticias falsas que no nada tienen que ver con la realidad, ¿no? Y estás construyendo tu personalidad, tu identidad, tu ideología política, quién eres, hacia dónde quieres ir. A lo mejor te creas unas expectativas muy erróneas sobre lo que es el desempeño de una profesión, te metes en una carrera y luego te vas de cruces con una realidad muy diferente a la que tú creías, ¿no? Entonces, el contenido yo creo que también es muy importante, aunque el tiempo de exposición también es un factor de riesgo. ¿Y tú qué crees? ¿Que tiene que ver más todo esto que está tan en boga ahora? ¿Crees que tiene que ver más con controlar o con proteger? Bueno, yo creo que si estamos hablando de algo que ya se ha evidenciado de manera científica y clínica que está perjudicando a menores, creo que tiene que ver con proteger. No podemos entender esto como una simple medida política de control, porque no creo. Bueno, no entiendo la ganancia política tampoco que supone directamente el restringir el uso de redes sociales a menores de 16, ¿no? Simplemente, bueno, pues Tu perspectiva es una perspectiva más puramente, sobre la sí, exacto, puramente de prevención en cuanto a términos de salud se refiere, ¿no? Y yo creo que durante los últimos años se ha evidenciado, pues, dentro de lo que es la psiquiatría infantojuvenil, bueno, un elevado, o sea, ha crecido exponencialmente el número de consultas, de urgencias de infantojuvenil, el número de conductas autolesivas, cosas que antes no sucedían. Y yo creo que, ya te digo, no se puede faltar una aclaración causa-efecto. Es un factor de riesgo que está afectando y que ya se ha demostrado que es así. Entonces, vaya, mi opinión es que desde una pura perspectiva de prevención de salud pública, mm, debería de hacerse y no tiene nada que ver con
con privación de libertades ni hipercontrol, como no lo tiene que ver el que no se venda legalmente alcohol a los menores de 18 años, no puedan consumir legal, no puedan comprar legalmente tabaco. Luego echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero bueno, el hecho de que algo sea ilegal genera una connotación también negativa de esa acción y yo creo que también es necesario. ¿Y qué están haciendo otros países al respecto? ¿Alguna medida destaca que nos pueda servir aquí? Bueno, yo por lo que he leído, Australia lo que pretendía es cargar contra las tecnológicas. Quiero decir, si algún menor está registrado de manera ilegal, pues no sé cómo pueden saltear, ¿no?, las medidas que se hayan establecido, que fueran las tecnológicas las que pagasen una cantidad de dinero que tampoco era baja para, como, bueno, a modo de multa por no haber hecho bien su trabajo en ese caso. Es que la propuesta, teóricamente, ¿no? La que se hablaba de Pedro Sánchez, la propuesta decía que el incremento era de 14 a 16, ¿no? Y luego el tema de lo del check, que no fuera una cosa de simplemente decir, tengo 16 años, check, y ya está, ¿no? Claro. Y luego pedir responsabilidad a las tecnológicas en caso de que esto sucediera. Sí, bueno, yo creo que también tienen que asumir un papel ellas en todo esto. Quiero decir, bueno, está claro, eso es un negocio, pero igual que, bueno, vuelvo al mismo ejemplo, pero igual que es un negocio de alcohol, igual que es un negocio de tabaco, y también llegado a un punto ellos tuvieron que asumir ciertas responsabilidades en cuanto a un consumo mayores de 18 años, ¿no? Porque sí que se demostró que era algo nocivo, bueno, en este caso tanto en cerebros y cuerpos jóvenes como mayores, pero sobre todo cerebros en formación. Entonces, en ese caso, las tecnológicas tienen que asumir cierta responsabilidad y me imagino que si se pasa por legislar esto de una manera seria, pues el control tendrá que ser más que un checa aquí, soy mayor de 16 años, pues a lo mejor mediante, no sé, cada cuenta asociada a un DNI o, bueno, tendrán medidas para llevarlo a cabo, claro. ¿Cómo va a afectar a los chavales que ya están metidos en esta dinámica a nivel salud mental el hecho de que se corte, ¿no?, de forma directa el acceso a las redes sociales cuando ya hay chavales que posiblemente forme parte de su vida? Sí, exactamente, lo tengan completamente interiorizado. Bueno, yo creo que ahí sí que va a ser un sector de la población que vaya a estar rebotado, ¿no? Y probablemente ellos sí que lo vivan como una coartación de la libertad, muchos de ellos. Bueno, además es justo una época de la vida en la que estamos todos más reaccionarios, ¿no?, que en el resto de tus etapas vitales, es más rebelde, y probablemente lo vivan de esa manera muchos de ellos. ¿Cómo van a actuar? Bueno, pues tendrán que pasar por un proceso de adaptación. Al final es algo que tienen completamente incorporado en su día a día, en su manera de relacionarse con sus compañeros de clase, con sus amigos. También es una manera de mantener amistades que no ves en tu día a día, ¿no? Entonces, tendrán que pasar por un proceso de adaptación, incluso a lo mejor por un proceso de duelo, porque, bueno, es despedirse ¿no?, de alguna manera de un tipo de vida, claro, Que estás utilizando en tu día a día, efectivamente. Pero bueno, todo cambio pasa por eso, yo creo. y no Siempre hay una generación que paga el cambio también, yo creo. Eso creo que pasa siempre que sucede un cambio social, la verdad. No sé, no sabemos en realidad las consecuencias que van a tener directamente en esa generación que sí que les va a pillar el cambio de estar utilizando otros días a que de repente se prohíba, ¿no? Pero lo que sí sabemos son un poco las consecuencias, ¿no?, que está habiendo ahora mismo. Sí. A nivel salud mental. O sea, ¿qué casos nos podemos estar encontrando? O sea, cuando en consulta relacionados con tema de abuso de redes sociales, ¿qué casos te puedes estar encontrando? A ver, yo creo que si hablamos de lo más habitual y leve, digamos, ¿no? Pues son casos de ansiedad, de, bueno, pues, por el abuso constante, de insomnio, de déficit de atención, porque estás, bueno, continuamente estás sobreestimulado, ¿no? Eso yo creo que es así como lo más, una irritabilidad también, por esa sobreestimulación y, bueno, en los momentos en los que no lo tienes, al final tienes ese componente adictivo, pues también. Bueno, y además de estos síntomas que he comentado, que bueno, serían como pues los motivos de consulta más leves, por decirlo de alguna manera, pues está la conducta autolesiva, que es un motivo de consulta muy frecuente y que ha incrementado mucho en los últimos años.
Entonces, tú cuando entrevistas a pues, chavales, porque es que son niñas y niños, y vienen, el motivo de consulta es ese, te han mantenido desde la urgencia, porque es un motivo de consulta que suele entrar mucho por la urgencia, ¿no? Que son pues, chicos que se han hecho autolesiones en forma de cortes, a lo mejor, ¿no? Y cuando los entrevistas muchas veces te dicen que esos cortes en realidad tienen una finalidad puramente ansiolítica, que lo han hecho como para calmar un dolor emocional o psíquico, pero gente muy joven. Entonces a veces te preguntas, bueno, pues 12, 13, 14, quiero decir, alarmantemente joven. ¿Y esta idea cómo surge? Se lo he preguntado alguna vez, ¿cómo surge esta idea en ti? Pero esto, Porque es claro, es algo... que esto surge en las redes sociales. O sea, Y muchos te dicen eso, te dicen, bueno, lo vi en Instagram, en TikTok, o me lo ha dicho una amiga, y esa amiga probablemente también lo haya visto en Instagram, en TikTok, en redes, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos antes también del algoritmo, que no filtra ese tipo de cosas, no filtra el contenido que le da a una niña de 13 años y cómo eso va a afectar en esa niña y en ese cerebro que está por formar completamente, ¿no? sí, o sea, cuando comentábamos antes que es difícil, digamos, regular esto con tu hijo, me refiero a no por el hecho de que no haya que tomar medidas hay que tomar, que eso está claro, y poner límites. Pero saber cuáles son los límites correctos, no siempre teniendo en cuenta que estamos en un mundo tan abierto y que ahora mismo avanza todo a esta velocidad que es una brutalidad, es difícil elegir qué límites poner y cuáles no. Mi eterna duda es que yo, ya lo comenté en un podcast anterior, lo que hago es poner límite de tiempo y estar controlando lo que mi hijo de 7 años puede estar viendo pues, en el móvil, ¿no? Eh, pero muchas veces me viene a la cabeza, o sea, a mí, por ejemplo, YouTube me parece conocimiento en muchos aspectos. Es verdad que si luego el algoritmo, pues hay que estar pendientes, te muestra cosas, que, bueno, lo que sale en la cuenta de mi hijo lo veo yo. Pero, pero por otro lado me da mucho miedo prohibir. Me da mucho miedo a veces poner límites que hagan que él no vaya a ir acorde a los tiempos que corren, en los cuales la tecnología forma parte de la vida. Entonces, afecta a la salud mental. Claro, si es que todo lo que no se regula afecta. Hasta una relación tóxica, por decirlo de alguna manera, con una persona afecta a la salud mental. Pero ayuda a que se regule, estoy de acuerdo. O sea, con esto quiero venir a decir que ayuda a que se regule y que tengamos, más allá de temas políticos, que tengamos esa ayuda por parte ¿no? Claro, es que yo creo que si posiciona esa decisión únicamente en los padres, ¿no? Creo que dices tú, es muy difícil para mí saber qué límite poner a mi hijo Ah, y demás. Eh, También crea una desigualdad entre iguales, entre pares. Quiero decir, si tu hijo es el único de tu clase que sus padres le han prohibido tener TikTok, móvil o el iPhone nuevo, WhatsApp y demás, ¿no? Y está con un Nokia antiguo para hacer llamadas, se está haciendo estáis discriminando a vuestro hijo con respecto al resto de compañeros, porque probablemente tengan un grupo de WhatsApp en el que tu hijo no está, a lo mejor no se trata de un plan porque lo dicen después de clase por ese grupo y han quedado todos y al día siguiente puede ser el origen de... obviamente. Entonces, yo creo que esa es la importancia también de que se haga a nivel estatal, ¿no? Que no dejen esto bueno, a la libre decisión de cada familia, que siempre va a haber familias pues, más liberales y otras pues, más restrictivas, ¿no? Y más duras en esas medidas. Y eso sí que generaría desigualdad en los niños. Pero de esta manera todos crecerían de una manera, en ese sentido, con respecto a las redes sociales, me refiero, más o menos igual hasta los 16 años y luego ya también sería responsabilidad de ellos y de los padres un poco el uso que sigan haciendo de las redes, ¿no? Pero, Y algo que se preguntará mucha gente, ¿y por qué 14 y no 16? O sea, ¿por qué pues, 16 y no 14? ¿Por qué 16 y no 12? a ver, yo creo que siempre tiene que haber, ¿no? Un momento en el que algo empieza a ser legal y empiezas a, pues igual que conducir. Con 18 años tienes la madurez suficiente para coger el coche, saber cuándo sí, cuándo no, y no tener a veces un comportamiento así un poco exhibicionista ante tus amigos porque mira mi coche nuevo. No,
pero vas adquiriendo progresivamente esa madurez y esa responsabilidad, ¿no? Con tu coche, con hacerle la revisión anualmente, con saber qué gasolina le tengo que echar, el estado de las ruedas, del aceite, eso lo vas adquiriendo progresivamente. A mí mis primeras revisiones las hacían mis padres, la ITV y todo eso, hasta que ahora pues ya sabes cómo hay que cuidar un coche, ya sabes el uso que le tienes que dar y demás. Entonces siempre hay un momento y durante los primeros años en los que se produce ese cambio probablemente el uso sea peor que lo que será a posteriori, ¿no? Tras no adquieres pues, total de tu madurez, que bueno, no sé, eso yo creo que nunca para, ¿no? Pero bueno. Y, y claro, ¿por qué 16? No sé, bueno, los 16 años en España son la mayoría de edad sanitaria. O sea, con 16 años puedes abortar sin autorización materna-paterna, puedes hacer un cambio de sexo sin autorización materna-paterna, puedes tomar cualquier decisión, ¿no? Médica, quirúrgica sobre, bueno, que te afecte a ti mismo sin autorización paterna. Entonces, me imagino que a lo mejor, sí, a lo mejor se equiparó en ese sentido, pero vaya, que si se pudiese retrasar a los 18 probablemente tampoco encontraríamos efectos perjudiciales y sí beneficiosos. Y un poco lo que decías tú antes de la tecnología, bueno, la tecnología no solo son las redes sociales, evidentemente tampoco podemos negar, ¿no? El mundo en el que vivimos. Entonces, pues sí, los chavales están muchísimo más familiarizados con todo lo tecnológico de lo que lo estábamos nosotros, o lo que ya estaba la generación expresa a mí, pero yo creo que eso. Hablábamos antes de empezar de que en nuestra época o en tu época ya existía el 20, ¿no? Sí. Era edades. Sí, y Messenger. Yo creo que Messenger fue lo primero que. Bueno, fue Fotolog, Messenger, y luego se pasó al 20. Pero. Y Y ahí luego. tampoco había control parental, ni había nada. No había ningún tipo de control parental, no existía eso. No Cuando estaba tenían implementado. control, había una barra allí. Completamente. Y yo pienso en retrospectiva, en ese momento en el que yo utilizaba el 20, bueno, eso sí que es verdad que ha quedado, se ha eliminado, ¿no? Yo no tengo una foto de las que tenían 20 y demás, pero sí que generaba pues esta necesidad de validación externa, que cuantos más seguidores tenías, ¿no? ¿Y por qué esta tiene, te comparabas? ¿Por qué esta tiene más seguidores que yo? Ay, ayer estuvimos con esto, Salcita agregó no sé quién, a mí no me agregó nadie. Eso al final, ¿quién tienes, subes una foto de domingo y tienes más likes tú que yo? Sí que existe esa comparación, ¿no? Mucho más constante que si no tienes redes sociales. Bueno, me ponías un ejemplo muy bueno. Antes que, en un caso de bullying, por ejemplo, el que se va a su casa, antes, el que se iba a su casa, pues tenía como un periodo de paz, ¿no? Exacto, el respiro. Y ahora no. Claro. Ahora está expuesto en el colegio, está expuesto en su casa, está expuesto a sus compañeros de clase y está expuesto a todas las redes sociales. Porque quiero decir, a lo mejor antes pues eras el objeto de burla de tus 5 compañeros que estaban a tu alrededor, pero ahora con las redes sociales son de tu clase, de la clase al lado, del colegio, porque mis compis se llaman con los del colegio de no sé dónde. Entonces, el acoso puede ser completamente abrumador para una persona. No tiene un momento de desconexión, de paz, de tranquilidad, ¿no? Entonces ahí también hay que ver el uso que hacen nuestros hijos de las redes sociales, pero porque tu hijo puede ser acosado y el acosador. Ten mucho cuidado que tu hijo tampoco ejerza el papel, ¿no? Esta es la responsabilidad de la que hablabas, de los padres, de hacer y ejercer ese control. Sí. No dejarlo al libre albedrío. No, yo creo que Aunque son igual que no es muy otras difícil. cosas. Es muy complicado, pero también tienes el control tienes el control de casi toda la vida de tu hijo en muchos otros aspectos hasta que no tienen una edad, ¿no? Sí, pero es complicado cuando estamos hablando de que si tú ya dejas el móvil o si tiene acceso a un ordenador, estar encima no vas a estar. No puedes tampoco, porque también es verdad que en lo que hablábamos antes, pues en la responsabilidad progresiva también está la autonomía progresiva. Pues es verdad que, bueno, 14, 15, 16, ya en época de adolescencia, pues ellos la van a demandar y también es parte de un proceso de crecimiento saludable el ir adquiriéndola, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que en medida, yo creo que se va soltando la cuerda en la medida en la que el adolescente vaya respondiendo adecuadamente, ¿no? Quiero decir, te viene tu hijo con todos los salientes, actuando de manera perfecta con su familia, con sus amigos, que nunca te ha dado ningún motivo de desconfianza, lo natural y lo que se merece es confiar en él. Si es todo lo contrario, ahí están los límites también. Eso es un límite, ¿no?
Mi hijo ha suspendido todas. Se porta mal en clase, se porta mal en casa, no ayuda a las tareas del hogar, le compro un móvil de última generación. Eso no es un límite, No es correcto. efectivamente, ¿no? Entonces, que los límites no siempre son reñir, castigar, no sé qué, a lo mejor es no dar algo o no proporcionar las libertades que a lo mejor tienen otros compañeros de su edad y a lo mejor se compara y ese compañero, bueno, pues sacó todos los salientes, bueno, pues a lo mejor esa es tu responsabilidad también, ¿no? Toda obligación conlleva o sea, obligaciones y responsabilidades tienen que ir unidas, ¿no? Entonces, Y bueno, mi pregunta siguiente era cómo ayudar a esos padres que quieren prevenir, ¿no? De no encontrarse con esta situación o que a lo mejor quizá ya se están encontrando con una situación en la que están viendo que la cosa se va de madres, se va de las manos. ¿Qué señales a lo mejor tienen que observar inicialmente? yo creo que deberían de alertarse pues ante cambios de humor de su hijo, ¿no? Un cambio así de personalidad muy brusco, pero siempre era alegre y la verdad siempre estaba con nosotros en el salón y ahora lleva encerrado en su habitación durante meses, pues eso nos debe alertar, ¿no? Cambios en la dieta nos deben de alertar también, nunca se ha preocupado por qué comer y ahora quiere controlar el menú de toda la casa, me pasa un semanal para que se lo haga específicamente para él o ella, bueno, esas cosas alertarnos. Esa irritabilidad, malas contestaciones, bueno, también mm, hay que entender que algunos de estos síntomas se pueden dar dentro de un contexto normal de adolescencia, ¿vale? Pero hay que saber un poco qué es lo normal y que ya se pasa hacia algo patológico, ¿no? Entonces, pues esas cosas nos pueden alarmar, ver que nuestros hijos pierden horas de sueño, mientras su habitación para las noches y ves que está con la pantalla aquí, ¿no? Son momentos de hacia la noche que deberían de estar ya más relajados y ver que están pues, más alerta o más excitados de lo que deberían para las horas. El tema de dormir mal, que tiene mucha importancia, que hablaremos de eso en otro episodio. Una bajada de rendimiento académico, desinterés por actividades que antes le interesaban, ¿no? Por sus amistades también, esas cosas son peligrosas. Y si te encuentras un tema de abuso de redes sociales en consulta, ¿cómo lo abordas? Pues a ver, yo creo que también hay que ser realista, ¿no? Con la situación. Entonces, bueno, estamos ahora mismo en un marco legal en el que o sea, el contexto legal que tenemos ahora, ¿no? De que se pueden utilizar las redes sociales y que no se ha legislado todavía para restringirlo, ¿no? El uso. Entonces, yo creo que lo fundamental es llegar a pactos. O sea, tampoco a lo mejor si les hemos proporcionado ya la herramienta que es el móvil y les hemos dejado a su libre albedrío durante X tiempo, pasar de eso a te prohíbo usar las redes, no sé hasta qué punto va a resultar, ¿no? Pero llegar a límites, pues eso, llegar a acuerdos de límites de tiempo a partir de cierta hora o no los puedes usar hasta que hayas terminado los deberes. Llegas a casa, deberes y luego te dejo usar 1 hora y media, pero a las 8:30 de la tarde se tiene que cortar porque hay horarios de cenas, dormir y estar en familia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y que ellos también participen en esos acuerdos. Y acuerdos. Sí, que los vean coherentes ellos también, ¿no? Quiero decir, ellos tienen que saber que ellos no pueden imponerse. No, una casa en la que se impone un chaval de 14 años, es que eso no está funcionando como tiene que funcionar. La verticalidad entre padres e hijos se pierde completamente. Entonces, los padres no son amigos, no es una relación horizontal y la verticalidad no debería de perderse nunca. Entonces los hijos no pueden ser quienes rijan las normas de una casa, quienes impongan sus leyes y se tengan que cumplir. No, las leyes las ponen los padres, pero está bien hacerles parte, ¿no? Hacerles, o sea, contar con ellos a la hora de establecer los acuerdos. Y que ellos, bueno, los consideren también como pues, coherentes. Y yo creo que eso sería una medida bastante, bueno, es una medida de que pueda ser más, o sea, puede hacerlo más efectivo, porque si ellos han formado parte de esa solución y esa medida, pues, también, ¿no? Tienen esa responsabilidad. Pues me quedo con eso, me quedo con que hay que negociar con ellos, poner límites, pero negociando. Me parece una muy buena. Y que formen parte de esa negociación ellos también. Que forme parte de esa. Pues María, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí y nos vemos en el próximo episodio. Pues hasta la próxima. Yo muchas gracias por la invitación.